Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buena tarde, good afternoon a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy feliz de poder estar de nuevo con ustedes, poderlos platicar y ver virtualmente por medio de la pantalla. De antemano, muchísimas gracias que se han conectado el día de hoy para este webinar, donde vamos a estar platicando mucho sobre Magic Q en un aspecto básico, con temas, vamos a tener la consola. Y también vamos a tener un próximo webinar al siguiente lunes, el siguiente primer día o el 22 de febrero, donde vamos a hablar exclusivamente de efectos en Magic Cube. Vamos a tener cerca de una hora, hora 30 hablando exclusivamente de efectos dentro de Magic Cube. Y posiblemente en marzo tengamos una segunda sesión hablando sobre nivel intermedio junto con conexión a visualizadores, exportación de patch, muchas de las cosas que hemos estado platicando y el día de hoy mucho de cuestiones básicas, cuestiones con software, versiones, cuestiones con la consola. El día de hoy vamos a tener una MQ80 para poderla mostrar. Básicamente vamos a trabajar mucho sobre el software para que ustedes puedan observar la parte de la consola física, cómo es que se encuentra constituida la mesa. Y pues bueno, vamos a platicar en cuestiones muy generales dentro del software. Magic Q es una división de Camsys. Camsys es la marca como tal. Magic Q es una de las áreas en las cuales las consolas se manejan a partir de la versión del MQ50, 70, 80, que lo vamos a observar el día de hoy, y la versión que es la MQ500, que es la que se muestra como en el background que tenemos, en el cual básicamente toda la descarga también se puede hacer desde el software. Importante, en el software ustedes tienen 64 universos liberados. Voy a mostrarles un poco el software para irles platicando lo que es la cuestión dentro del software. Dentro del software ustedes tienen hasta 64 universos liberados. Esto para tenerlos directamente a una salida con un convertidor de ARNet a DMX. A partir de ahí ustedes pueden tener esta opción o estas opciones de poder tener estas versiones de 64. Me parece que ya todos están viendo mi pantalla del software, que es la que mayormente vamos a estar trabajando el día de hoy. Como les comentaba, dentro de la consola, por ejemplo, dentro del software en específico, tenemos hasta 64 universos. Esto es que ustedes pueden conectar de una salida de red, en este caso una salida de red a un convertidor de DMX, y pueden tener hasta 64 universos liberados. Para los universos no se necesita algún dongle o alguna versión en la cual ustedes requieran para poder tener salida de universos. A partir del universo 64 en las actuales versiones, hoy vas a trabajar con una versión alfa, pero ya en las versiones beta. A partir del universo 64, si ustedes observan del 65, ustedes lo van a poder utilizar para visualizadores. De hecho, ustedes tienen hasta la capacidad de poderlo trabajar hasta 256 universos. Con la restricción que solamente que a partir del universo 64 al 256 son universos para que se puedan utilizar con visualizadores, solamente con visualizadores. Pero a partir del 1 al 64 ustedes pueden tener salidas físicas desde su PC por medio de una conexión de red o de ARNet a DMX, y ustedes pueden tener esta conexión, o pueden a partir de ello ustedes empezar a trabajar ya con estas opciones dentro de Magic Q. Magic Q como tal también dentro de las versiones ustedes van a encontrar diferentes versiones en cuanto al software. El software lo vemos aquí de esta forma, por ejemplo, aquí está el número de software en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso yo estoy trabajando con una versión alfa, pero si ustedes tienen la opción, por ejemplo, dentro de su software con una versión vieja y el show viene con esta versión como tal nueva y ustedes lo cargan, no va a haber problema en cuanto a ese uso. También de manera viceversa. La consola va a adaptar el show al software que vaya teniendo. Entonces, también en esta cuestión de los softwares no va a existir ningún problema. También los shows son compatibles en todas las versiones de la consola. Esto es que desde la versión, por ejemplo,
MQ50 son compatibles los shows con la MQ500 e inclusive con la versión de QuickQ que en la cual vamos a estar trabajando dentro de estas opciones que vamos a estar como tal trabajando. También voy a mostrarles lo que son todas las versiones de las consolas para que también ustedes las puedan conocer. Estas como tal características generales dentro del software o dentro de las opciones del software, en las cuales que son los 64 universos, ahora con 256, con la restricción que a partir del 65 hacia el 256, ustedes van a tener la opción de poderse conectar con visualizadores. También la salida trabaja con un ARNet libre. Dependiendo de la versión de la consola, por ejemplo, va a ser la opción en la cual ustedes van a poder empezar a trabajarlo. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar ya todo lo que son los aspectos de las consolas para que ustedes lo puedan como tal visualizar y que ustedes me puedan aquí, voy a mostrarles directamente aquí la pantalla. Dentro de las opciones del software o dentro de estas versiones del software o dentro de las versiones de la consola, estos son los, las versiones o los consolas físicas que se tienen. Es desde un universo, la Magic Q, que es versión básica o full, en el cual tienen 5 horas. En la versión básica tienen que conectar y desconectar después de las 5 horas. Es un periodo de 5 horas de trabajo. La full, que no tiene una restricción de tiempo. Dual DMX. En esta versión, por ejemplo, ahorita voy a quitar la interfaz. La versión o el software viene descargable en la versión demo. La versión demo los permite programar, tener salidas de universos de DMX, en este caso los 64, pero lo que no pueden realizar en esta versión demo es poderse conectar con una tableta de manera inalámbrica y el mapeo por MIDI. Básicamente es lo que no pueden realizar. Viene el mini Win, PC Win, directamente que también deshabilita. Cualquiera de las dos versiones necesita PC. Y las consolas que están de su lado izquierdo ya son las nuevas versiones, que es la MQ50 y la MQ70, que son nuevas consolas o nuevas versiones. Si también con Arte o con Limited, ustedes pueden revisar estas dos consolas. Las dos versiones ya son consolas nuevas, donde ya viene incluido el plot, no el visualizador, pero sí el plot. Básicamente las dos tienen diferentes cantidades de universos. La MQ50 tiene hasta 6 universos y MQ70 hasta 24 universos con ARNet, con la posibilidad de actualizar hasta 48. Y MQ80 viene ya en una versión hasta 48, bueno, ya está en una versión hasta 48 universos. Y la nueva versión que es la MQ500M, que también tendremos una plática con ustedes sobre la consola, en la cual la consola ya viene preparada para trabajar hasta los 256 universos, ya sea vía ARNet, ya sea de ARNet a DMX, junto con faders motorizados. Les comentamos a tener una plática y una sesión muy especial en cuanto a MQ500M. Y dentro de las características que les platicaba, ya soporta hasta los 256 universos directos. Cualquier salida de DMX o de ARNet, en este caso de la consola, no es necesario que se tenga algún convertidor de DMX o de ARNet a DMX especial. Simplemente con ustedes ya tener esta opción de la consola con cualquier convertidor de ARNet a DMX se puede realizar la conversión dentro de la propia o dentro de los propios universos. No necesita algún convertidor especial o algún convertidor de ARNet a DMX especial para que la consola pueda soportar esta cantidad de universos de los 256 universos en total que puede manejar MQ500M. Por esa razón es que el software viene preparado para trabajarlo hasta los 256 para el visualizador, para que ustedes puedan trabajarlo y después pasar el show directamente dentro de la consola o en este caso dentro de la versión del MQ500M. Para la cuestión del software, el software viene gratuito directamente en cualquiera de sus opciones o cualquiera de sus opciones del software directamente dentro de lo que ustedes dentro de lo que ustedes vayan a requerir. Viene la versión tanto como para Mac como para PC. Cualquiera de las versiones en las cuales ustedes prefieran trabajar viene como tal las opciones. Voy a mostrarles directamente dónde se realiza
la descarga del software. Ustedes la descarga del software lo pueden realizar directamente en la página como tal de Camsys Lighting. Aquí está la página. Se llama camsyslighting.com. Ustedes al accesar a la página van a encontrar el software MagicQ y QuickQ, que son las dos versiones del software en las cuales, o las dos vertientes que tiene Camsys, que es QuickQ, que es la consola que ven ustedes en la página, y MagicQ. Los dos sistemas de programación no es que sean totalmente diferentes, pero cada uno tiene sus características muy particulares de poderlo utilizar. Entonces, dentro del software, ya sea que aquí viene la opción de Free Magic Software Download o Software Magic Q, ustedes accesan Free Magic Software Download, descargan como tal la opción del software, ahorita que abra las opciones dentro, aquí está, y vienen las opciones del software que viene para Windows, Mac, viene Linux, las versiones para las consolas, y se tienen dos versiones, que es la versión tanto estable como la versión beta directamente. Entonces, en estas dos versiones, dependiendo de su sistema, simplemente seleccionan y descarga. Importante, va a pedir que se registren a un book tracker, a esta opción del book tracker, en donde ustedes pueden subir sus opciones de programación, alguna opción nueva del software que a lo mejor ustedes requieran que se pueda añadir, alguna opción, por ejemplo, que requieran, o a lo mejor algún bug que hayan encontrado, no sé, alguna de las opciones que ustedes vayan a requerir, básicamente ustedes como tal pueden, a partir de ese book tracker, empezarlo a ingresar. También dentro de las opciones que se tienen dentro del propio software o dentro de las opciones del software, son manuales, cambios, actualizaciones de librerías. En la parte de abajo vienen todo lo que son las cuestiones de las librerías para que ustedes puedan como tal actualizar la carpeta de librerías o también solicitar alguna librería directamente. La librería también dentro la pueden realizar ustedes en el software o en la consola, la creación de la librería, y asimismo también pueden copiar esta librería básicamente, o si ustedes requieren nos pueden mandar un correo y nosotros podemos como tal también mandarles la librería que ustedes requieran. En ese caso necesitamos nosotros un tiempo, un periodo de 12 horas o 24 horas para mandarles nosotros lo que es la librería, para que ustedes como tal la puedan tener. Lógicamente, si nos envían todo lo que es los datos de la librería, nosotros les enviaremos estas opciones. Eh, Dentro de la propia página también van a encontrar, hay una opción dentro de la página, por ejemplo, aquí están los entrenamientos en línea. Existen en inglés o en la parte de español que se encuentran en la parte de abajo, se registran e inmediatamente ustedes van a tener o van a como tal a y conectarse también a cursos básicos que son el día de mañana y el jueves, que son los cursos en los cuales los tenemos. O también tenemos los Facebook Live en la página de Camsys Latinoamérica, en los cuales vamos subiendo que son a la misma hora de hoy, pero mañana, 3 de la tarde para ustedes, en la cual el día de mañana vamos a estar hablando sobre OSC, cómo realizar el enlace entre OSC con Touch OSC o con QLab. Cualquiera de las dos opciones vamos a estar mostrándola el día de mañana, mediodía o 3 de la tarde para ustedes. Simplemente se conectan a la sesión o dentro de nuestro Facebook Live. Le pueden dar me gusta, les va a mandar la notificación, pero a las 3 de la tarde iniciamos con estas pláticas dentro de MagicQ, o específicamente hablando de la parte de algún tema en especial. También si alguno de ustedes tiene algún tema o alguna pregunta, con muchísimo gusto nosotros la podemos como tal contestar o hacer un especial dentro de sus opciones del training, ¿no? Dentro de estas opciones del training. Entonces, nada más para generalizar y cerrar como tal este tema, les comento que el software como tal, ustedes pueden trabajarlo hasta 64 universos vía ARNet, en este caso de MX. La consola puede soportar hasta los 256 universos. En este caso el software ya viene como tal
habilitado para poderlo trabajar con visualizadores de tercero. Las versiones también son compatibles, también como observamos vienen descargables dentro del software o también pueden descargar la versión del MagicQ on PC directamente dentro de las opciones de MagicQ. Disculpen. Bueno, ahora vamos a pasar a conocer lo que es las opciones de la consola o vamos a pasar a conocer lo que son las opciones directamente de una plataforma para irlo conociendo la consola. La consola y el software es la misma opción, o sea, no hay alguna diferencia entre el software y la consola. Ahorita lo vamos a ver en el software y lo vamos a observar en la consola. Directamente dentro de la consola tenemos lo que es nuestra pantalla touch que ustedes observan. Y en la parte lateral de la plataforma vamos a encontrar algunos botones. Dentro de la propia o de los propios manuales que ustedes vayan encontrando, se le van a llamar como tal subbuttons dentro de esta área. Tenemos sus 4 encoders de cada lado, en total son 8 encoders que se van a ir autoajustando dependiendo de la página en la que vayamos nosotros a estar trabajando. Tenemos nuestros 10 playbacks, estos 10 playbacks vamos a ir cambiándolo de página. El cambio de página se encuentra aquí al lado del submaster. Ahorita vamos a observarlo también dentro del software, que es la misma opción. Y cada vez que vayamos cambiando de página vamos a tener 10 playbacks libres. Nuestro crossfader que puede controlar la velocidad de algún efecto o la de todos los efectos. Tenemos de este lado como tal nuestro master, que es este, y nuestro submaster. Diferencia entre cada uno que nuestro submaster va a controlar la intensidad de todos los playbacks y lógicamente el master toda la intensidad de todo el programador. Mi área como tal de programming que se encuentra siempre del lado derecho de la consola, donde vamos a encontrar opciones de selección por ID, selecciones de remover, selecciones de grupo, ventanas, cambiar selección, y en la parte superior nuestras opciones de selección o cambio como tal de configuraciones. Importante, dentro del software, por ejemplo, ahorita por ejemplo, si ustedes observan aquí dentro del software, en la parte superior del software aquí, que son todos los botones de setup y de configuración, nosotros como tal vienen indicados o no hay que realizar alguna función. Si ustedes observan dentro de la versión de la consola, por ejemplo, y existen botones que están como tal pintados. Para accesar estos botones, por ejemplo, estas acciones que se encuentran abajo, es necesario presionar su botón de Alt que se encuentra de este lado y presionar como tal su área en gris para así accesarlo. Por ejemplo, vienen como opciones de el timeline, como opciones de macros, como opciones de cambiar el tamaño de la ventana, que ahorita lo vamos a estar observando, pero básicamente esto es directamente en la plataforma dentro de la consola y esta es mi área de selección. Ahorita lo vamos a observar ya directamente en el software y mi área como tal de ir cambiando de luminarias. También cómo se encuentra en la parte trasera de la consola. Básicamente en la parte trasera de la consola es la misma en todas las versiones. No cambia entre una versión u otra, las opciones son las mismas. Básicamente son mis 4 universos, siempre vienen 4, pero estos 4 universos ustedes los pueden cambiar de orden. En este caso viene del 1 al 4, ya por default, pero ustedes pueden cambiar lo que sea el universo 10, 12. En esta opción, como tal de mi salida, son 4 salidas de ARREP. Ustedes pueden ocupar cualquiera. No es necesario que necesiten ocupar alguna en específica. Mi entrada remota para poderlo conectar con algún agente externo y así accionar algún queue. Mis puertos de USB, en este caso en la versión MQ80 y MQ70, tenemos la opción de que tenga LTC y MIDI timecode. Y si ustedes observan, en la parte de abajo está mi conector de PowerCon y abajo de mis conectores de DMX de mis salidas, tengo un USB y un HDMI. Dependiendo del modelo de la consola, por ejemplo, en la MQ70 y 80 ustedes tienen una salida directa de video por el HDMI. También en la MQ50 tienen una salida por el HDMI. Dependiendo, por ejemplo, en estas versiones de MQ50 y MQ70 y 80, pueden tener hasta 2 monitores más con la opción del Multi-Windows Client
o en la opción también de la MQ500 pueden tener hasta 8 monitores externos también con la versión de MQ, en este caso de Multi-Windows Client, ¿no? Dentro de estas opciones. Entonces, esto es como tal una plataforma física. En las versiones de MQ50, 70, 80 es la misma distribución, a excepción del Submaster. En la 50 y en la 70 no viene este fader. Este fader desaparece en la MQ50 y 70. También los botones S, esta versión de los botones S desaparece, pero lo que se puede es ocupar el touch que viene dentro del propio cuadro, por ejemplo, dentro de la versión touch o dentro de la propia pantalla. Y también, básicamente sería como lo que ustedes no encontrarían en la versión MQ50 y MQ70, pero la distribución tanto de la pantalla junto con los faders, los encoders y el área de programación en cualquiera de las mesas o en cualquiera de las consolas es la misma. Les voy a comentar, vamos a hacer una sesión especial con una MQ500M, más que mostrar las opciones de programación, vamos a mostrarles la constitución de la parte de la consola, ¿no? Cómo es un poco la forma de trabajo dentro de la plataforma o cómo se puede trabajar la plataforma MQ509, MQ500M y las nuevas opciones que trae como tal la consola. Ahora, vamos a iniciar con toda la parte de patch y empezar a ver opciones de programación. Hoy es un vistazo en las opciones básicas dentro de la consola. Les comento el siguiente lunes o el siguiente 22 de febrero. El primer día vamos a tener lo que vamos a hablar exclusivamente de efectos, todo lo que va a ser efectos en Magic Q. Y posteriormente ya estaremos continuamente con este mismo grupo realizando una segunda sesión de nivel intermedio con algunos conceptos de conexiones con visualizadores y algunos conceptos de merge. Entonces, vamos a dar paso ahora sí ya a la parte de programación o a la parte de comenzar a utilizar o a empezar ya dentro del software. Si ustedes observan, por ejemplo, ahora dentro del software, lo que se tiene o lo que nosotros obtenemos es la parte de la misma versión. Si ustedes observan, tenemos las mismas ubicaciones, lo que es las mismas opciones tanto de programación, por ejemplo, lo que es la misma ventana en la parte de la pantalla central con los subbuttons, 4 y 4 encoders de cada lado, la parte como tal master y submaster y los 10 playbacks que tenemos dentro de las opciones de programación, el área de crossfader, mi área de programación y como tal mi área de setup. La diferencia que se tiene con las opciones de la programación o con las opciones del setup es que los botones pintados se encuentran en un modo como tal accesible o en estas formas como tal ya accesibles, ¿no? Dentro de lo que estamos como tal eh, eligiendo. Ahora, vamos a arrancar cómo se inicia un show. Vamos a empezar a configurar ventanas dentro de la nueva opción y a partir de ahí vamos a arrancar con el patch. ¿Cómo se realiza el patch dentro de la consola? Para a partir de ahí nosotros iniciar, ¿no? Con esta parte de programación en estos aspectos básicos dentro de Magic. Para iniciar siempre dentro de una opción para poder programar dentro de la consola o dentro de un nuevo show, vamos a encontrar esta área que se encuentra abajo del logo de Camsys, que como tal se llama Setup y nuestra área de configuración. Dentro de nuestra ventana de Setup vamos a encontrar en la parte superior varias ventanas. En este caso estamos dentro de nuestro View de MX, que se encuentra en la parte superior. Y esta opción del View de MX, como observamos, nos va a mostrar todo lo que van a ser salidas de universos y configuración de universos. Dentro de esta opción, como les comentaba, son los 64 universos liberados o hasta 256 universos conectándonos a algún visualizador. Tenemos la opción de nuestro Net Manager que nos va a mostrar todas las opciones de conexión, por ejemplo, de ARNet, por ejemplo, todo lo que esté conectado por red. Aquí podremos ver todo lo que van a ser nodos, todo lo que son alguna configuración en cuanto a servidores, prácticamente todo lo que es dentro de estas opciones de poder configurar los universos, ¿no? Dentro de las opciones. Ahora, para poder regresar o poder ingresar a un show nuevo, presionamos nuestro botón de setup. Dentro de nuestras opciones, aquí hay una opción que se llama View Settings. Y vamos a encontrar aquí una opción que se llama New Show.
Esta opción de New Show, cuando se inicia con Magic Queue, nos va a preguntar o nos va a cuestionar dos opciones. Vamos a presionar como tal nuevo show. La consola nos indica que va a borrar o va a quitar este show y lo va a enviar a una parte del disco duro. Otra de las opciones características dentro de la consola es que se va generalizando o va guardando los shows, por ejemplo. Ahorita vamos a observar que tiene un área de un backup donde lo va a guardar, lo que es cada 15 minutos o un show al final del día. Tenemos esas dos opciones. Entonces, vamos a indicarle que sí, por el momento quita la información. Y al momento de arrancar nos va a preguntar estas opciones. Básicamente es en la forma de programar dentro de los playbacks, que en este caso, por ejemplo, dentro del estilo del Normal Life, básicamente se va a grabar todo en un modo de chase. Lo podemos cambiar aquí, vamos a observar que es bastante sencillo. Y también un teatro no tracking y un teatro tracking, que básicamente es la grabación dentro de los playbacks, pero todos los playbacks se van a grabar en un listado de cues. Diferencias es que en una va a estar encendido el tracking y en otra va a estar apagado. Y una personalización de nuestras preferencias o un custom settings. Ahorita que empezamos a ajustar ventanas, vamos a observar que esto lo podemos extraer. Desde aquí podemos arrancar. Y un estilo en Hawk 2, un poco de la historia de la consola es que uno de los dueños dentro de Camsys trabajó como una especie de freelance para High-End. Entonces él tiene los derechos de ciertas cosas, por eso es que aparece esta opción como tal, dentro como tal de Hawk 2, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este aspecto o este estilo de programación? Que los playbacks como tal se guardan en un estilo de queues, se ejecutan cuando subimos el fader, pero se pierde este estilo de normal life que ahorita lo vamos a observar de trabajar con el aspecto en vivo. Entonces, seleccionamos nuestro estilo como tal en normal life para arrancar desde cero. Ahora, vamos a arrancar con la parte de ventanas. Vamos a arrancar con esta parte de configuración de ventanas, donde nosotros vamos a poder arreglar o poder configurar nuestras propios layouts y ver las nuevas actualizaciones que se han añadido con estas versiones. Nosotros dentro de la consola tenemos tres ventanas básicamente, o tenemos tres layouts, podríamos indicarlo, directos, ¿no? Se encuentran en esta área, por ejemplo. Son tres botones directo, es ventana 1, ventana 2 y ventana 3. En este aspecto tenemos tres ventanas, pero podemos tener hasta 12 ventanas o en el aspecto máximo de estas versiones alfa que se van a empezar a liberar hasta 48 layouts. ¿Cómo se obtienen las diferentes ventanas? Tenemos tres ventanas dentro de nuestro layout, que es layout 1, 2 y 3, exactamente. Para obtener otras tres ventanas en directo, presionamos Shift, layout 1, Shift, layout 2, Shift y layout 3, y van a ser nuestras otras tres ventanas. Serían 6 ventanas que vamos a tener. Para nosotros obtener 12 ventanas, aquí abajo del layout se encuentra un botón llamado como tal Control. Presionamos ese botón de control, perdón, voy a dejar presionado, y en la parte superior de mi botón voy a encontrar lo que son mis 12 ventanas o mis 12 layouts. Ahora, les comentaba que dentro de las nuevas versiones o las actualizaciones, lo que vamos a obtener van a ser hasta 48 layouts. ¿Cómo se obtienen estas ventanas? Directamente dentro del setup, dentro de mi ventana de Windows, van a existir o vamos a tener varias opciones. Y hay una que se llama aquí Always Show Record Options. Y en la parte superior que Layouts Buttons o los botones se encuentren siempre activos. Lo vamos a indicar que yes. Si ustedes observan, aquí tengo mis 12 capas o mis 12 layouts. Para yo activar, por ejemplo, más layouts, si yo dejo presionado mi botón de control, si ustedes observan en la parte superior, vienen especificados del 1 al 12, del 13 al 24, del 25 al 36 y del 37 al 48. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero trabajar con mi ventana del 25 al 36, presiono 25 al 36, dejo de presionar mi botón de control y en la parte superior mis ventanas van a ser del 25 al 36. Por ejemplo, vamos a guardar algo nada más para tenerlo. Aquí record, set. Ahorita vamos a ver todas las opciones de etiquetado. 0, aquí está. Nada más para identificar
cómo estamos cambiando de ventanas. En este caso estamos trabajando del 25 al 36. Si yo presiono control y presiono el layout del 37 al 48 y quito mi opción de control, si ustedes observan, ya no estoy trabajando sobre esas ventanas. Básicamente se van a hacer bloques de 12 layouts. Cada 12 layouts yo me voy a poder ir intercambiando y así tener una capacidad de hasta 48 layouts o 48 ventanas directamente. Ahora, ¿cómo puedo yo llenar esta información de los layouts? Yo puedo tener una información en una ventana? Directamente, por ejemplo, voy a de nuevo regresar al control, a mi layout del 1 al 12, o directamente voy a quitar mis botones, por ejemplo. Le voy a indicar que no. Y vamos a arrancar de cómo configurar cada uno de los layouts. En este caso son 3 ventanas o 12 ventanas o las 48. Directamente, por ejemplo, en mis opciones dentro del software, si ustedes observan, lo que yo voy a obtener es dentro de aquí hay un botón o hay como un pequeño recuadro pintado, si ustedes lo observan, que lo que va a hacer es, me va a mostrar los diferentes tamaños. Esto me va a mostrar la pantalla principal junto con otras 3 pantallas. Si ustedes observan, vienen ya los tamaños predefinidos, simplemente hay que seleccionarlo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar esa ventana como principal, que es la del grupo, selecciono grupo y indico como principal. Si quiero alguna ventana, por ejemplo la de color, selecciono y lo puedo colocar abajo. Y esa sería mi configuración de un layout, por ejemplo. Si yo quisiera guardar este layout dentro de alguna de mis 3 ventanas, de mis 12 ventanas, simplemente presiono record. El record se encuentra en esta área, abajo de mi encoder Y. Presiono record y presiono el layout donde yo lo requiero guardar. Aquí me preguntan si quiero sobreescribir porque ya tenía algo guardado dentro de esta edición. Indico que sí. Y dentro de este layout yo ya guardé 2 ventanas. Si quisiera grabar en un segundo layout, es el mismo proceso. Si quisiera grabar en un layout 3 o 4, por ejemplo, es, por ejemplo, color. Selecciono la ventana y vamos a indicarlo a que se encuentre en las dos mitades, ¿no? Por ejemplo. Y BIM, por ejemplo, aquí está dentro de esta opción, se encuentra. Y aquí tenemos las dos ventanas generalizadas. Si yo lo quisiera guardar, por ejemplo, en una ventana 4 o 5, presiono Record, Shift 5, por ejemplo, Shift el layout y ya tengo mi ventana 5. Layout 1, 2, 3, Shift, layout 2, por ejemplo, y ya está guardada esa ventana generalizada o hablando de estas opciones de ventana. Si es en alguna de las ventanas, simplemente tengo que dejar mi control, por ejemplo, presiono record y, perdón, es record, presiono mi control y ya indico la ventana donde lo voy a querer grabar esta opción o dentro de estas opciones de mis 12 ventanas. De esa manera yo lo puedo configurar. Ahora, dentro de la plataforma, les digo, en algunas ocasiones vamos a estar ocupando la consola, en otras vamos a estar trabajando con el software. Esto para que también ustedes vean las dos opciones que se pueden tener junto con la plataforma o dentro de las opciones de la consola. Dentro de las opciones, tan solo voy a cambiarles de la toma para que también ustedes la puedan observar. Ahora sí. Ahora, dentro de la consola, ¿qué opciones tenemos? Igual, dentro de las nuevas versiones, ustedes van a observar que aquí se encuentra este cuadrito, que es el mismo que obtenemos en el software. O sea, en este caso podría ser la misma opción. O sea, si nosotros presionamos, por ejemplo, la opción del cuadro, si ustedes observan, es la misma opción de ventanas. Me muestra grande, o en este caso, arriba, abajo, izquierda, derecha, 4 botones o mis 6 botones. Cerramos en este caso. O también dentro de las opciones que yo tengo o las opciones que yo puedo trabajar, tengo las opciones de en la parte de arriba mínimo, máximo y size. Les comentaba que estos botones se activan presionando Alt. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar de pantalla o de tamaño esta opción del grupo, por ejemplo, esta opción de la posición, presionamos Alt más en este caso el botón sería Setup. Perdón, es ejecutor, sería size. Y en ese nos vuelve a mostrar la misma ventana. O sea, si ustedes observan, nos va a mostrar
la misma ventana de configuración. Entonces, en este caso es el mismo proceso. Si lo queremos, por ejemplo, el grupo, lo queremos colocar del lado de izquierdo, que se encuentra de este lado, simplemente seleccionamos en el lado izquierdo y se va a mostrar dentro de las opciones. El guardado en la consola es el mismo proceso. Si ustedes observan, tengo aquí mi botón de record dentro de este lado. Y aquí tengo mis tres botones, que es layout 1, 2 y 3. Es la misma opción. Record, se enciende el botón y presiona ya sea layout 1. Igual, me pregunta si lo quiero sobreescribir porque este ya tiene un show. En el dado caso que fuera igual en una ventana 4, 5, 6, es igual record, shift más mi layout 3. En el caso de la consola hay que dejarlo sostenido. Shift layout 3, por ejemplo, sería mi ventana 6. Y en el caso que si yo lo quisiera grabar en alguna de las ventanas es record del 12, dejo presionado mi botón de control, selecciono y se vuelve a grabar en esa ventana. Les voy a comentar, es el mismo proceso, solamente que en la parte de la consola, en el botón de Shift hay que dejarlo presionado, en el software queda sostenido, pero prácticamente son estas diferencias trabajándolo directamente dentro o trabajando directamente dentro de estas opciones junto con el software, ¿no? Dentro del software. Ahora, platicándoles un poco de las nuevas versiones. En las nuevas versiones dentro de MagicQ, dentro de las opciones de MagicQ, anteriormente para lo que eran las cuestiones de los grupos, solamente podríamos tener una ventana general. Ahora ya podemos dividir nuestro layout hasta en tres ventanas, porque la ventana de grupo dentro de MagicQ se divide básicamente dentro de las opciones que tenemos en View Heads, ver elementos o ver como tal las opciones de los canales o las opciones de los elementos que se encuentran en la parte superior, que es View Grupos, View Heads y View Elements. Estas tres ventanas ya las podemos tener en un solo layout. ¿Cómo lo podemos obtener? Por ejemplo, dentro de mi primer grupo, que sería mi grupo general, lo vamos a tener del lado izquierdo. Es el mismo proceso. Seleccionamos ventana y lo colocamos en nuestro lado derecho. Y para tener la parte superior y en la parte inferior, por ejemplo, los elementos o la parte de los heads, presionamos nuestro botón de 2 más grupo. Eso nos indica que vamos a tener una segunda ventana de grupos. Seleccionamos View Heads, igual la misma posición o el mismo cuadro para seleccionar la posición y seleccionamos nuestro grupo, seleccionamos en este caso los elementos. Ahorita que voy a cargar un show o voy a realizar un patch para que ustedes observen cómo se trabaja. Y, por ejemplo, presiono el número 3 que se encuentra igual en la parte de abajo, 3, grupo. Y esta ventana lo voy a seleccionar como View Elements. Selecciono en este caso el cuadro para seleccionar el tamaño. Y yo en un solo layout ya puedo tener mis tres ventanas de grupos, que es mi vista de grupos general, grupos de los aparatos y los elementos. Voy a guardarlo y voy a realizar nada más un patch. Ahorita no vamos a entrar al patch, nada más se los quiero mostrar rápidamente. No voy por el momento solamente. Y vamos a 5x5 me parece. Por ejemplo, voy a buscar nada más uno que tenga bastante elementos, por ejemplo. Aquí este. Vamos a parchar 10 equipos. Ahorita vamos a ver el área del patch, nada más es para mostrarles. Si ustedes observan, puede tener una ventana ya, un layout de grupos. Por ejemplo, aquí tengo mi ventana de grupos principal. Tengo mi ventana de elementos donde yo puedo seleccionar para crear grupos y también tengo la opción de poder elegir ya los elementos de manera individual en un solo layout. Les comentaba anteriormente, tendrían que generalizar o hacer un layout por cada uno. Ahora ya puedes tener un solo layout solamente de grupos. Por el momento solamente se puede realizar en grupos en esta nueva versión, ¿no? Dentro de las versiones de los layouts. Esa es como la parte general de construcción de layouts o de generalizar las opciones de los layouts, ¿no? Cómo crearlos. Ahora, estos layouts los pueden guardar para traerlos dentro de un pendrive o dentro de una USB y a partir de ahí, por ejemplo, ya extraerlos y cargarlos en un show para que ustedes no arranquen desde cero con estas opciones. Entonces, dentro
de nuestro setup, hay varias opciones, pero dos de ellas es Save Settings o Importar Settings o Import Settings, que en este caso, si ustedes presionan Import Settings, colocan el nombre de todo el seteo que realizaron con sus layouts, por ejemplo, vamos a ver, general o layouts. Ya que hayan guardado, si ustedes quieren arrancar con un show, por ejemplo, vamos a cargar un show. Ahorita vamos a ver todas estas opciones, solo quiero mostrarles demos y vamos a cargar este. Si ustedes observan en sus tres ventanas, vienen ya configuradas o viene ese show ya por default con estas ventanas. Nosotros dentro de Magic Queue guardamos nuestra configuración de ventanas y podemos extraer esa información para poderlo cargar en algún otro show. ¿Cómo se realiza? Presionamos nuestra área de setup, después importar settings, le indicamos que sí. Y si ustedes observan, vienen todos en un punto set. Aquí viene mi opción. Y si ustedes observan, ha cambiado mi capa o ha cambiado esa forma de trabajar. Aquí se encuentran, por ejemplo, y me va a mostrar conforme yo haya realizado la configuración. ¿Qué exporta estas opciones del settings? Importa como tal lo que es las ventanas, todo lo que son configuraciones de ventanas, toda la configuración del setup. Si ustedes realizaron algún cambio en estas opciones del setup, lo va a extraer, o también todo lo que son aspectos de macros, que en el nivel como tal que vamos a tener de intermedio, hablamos del aspecto de macros. También estas opciones las guarda y las extrae como tal al show en las opciones del settings dentro de mi layout. Entonces, de esa manera nosotros como tal podemos configurar las ventanas dentro de Magic Queue, ya sea en el software o en la plataforma. La forma de guardado es el mismo, por ejemplo. Y la forma, por ejemplo, si ustedes lo quisieran copiar en alguna USB, por ejemplo, directamente dentro del software, en Magic Queue, por ejemplo, ya ahora dentro ustedes pueden extraer cualquier archivo, ya sea en Windows o en Mac, entrando directamente a su página de documentos, en documentos hablando en Windows, dentro de Magic Queue y dentro de su carpeta de show, aquí van a tener ustedes todo lo que van a hacer los puntos set. Simplemente los pueden copiar o extraer un pendrive a una USB. En el caso de la consola, por ejemplo, ¿qué se podría hacer en ese caso de la mesa o dentro de la consola? ¿Qué podríamos nosotros como tal realizar o cómo se realizaría ese proceso? Básicamente dentro de las opciones que se tiene o dentro de las opciones en la parte superior de la consola, los USBs que ven en la parte frontal o en la parte trasera de la consola, todos son los mismos. ¿Esto qué significa? Que en cualquiera de las opciones o en cualquier puerto USB que ustedes conecten su USB, lo va a reconocer. Simplemente se colocan en la parte frontal o en la parte superior para que se tenga una mayor comodidad dentro de las opciones de la consola y que ustedes no tengan que estar conectando en la parte trasera. Ustedes simplemente conectan en la parte superior dentro de sus opciones y dentro, ahorita lo vamos a ver dentro del software y dentro del setup pueden copiar, pueden insertar o quitar la USB sin necesidad de realizar alguna, perdonen, ustedes aquí en la parte superior insertan la USB, pueden conectar y desconectar la USB sin necesidad de realizar algún proceso de extracción dentro de la propia USB, simplemente conectan y desconectan la USB o el pendrive y no es necesario que ustedes estén realizando este proceso. Vamos a pasar a la parte directamente a la parte del software para poderles mostrar cómo podría hacer estas opciones de copiado en la parte, perdonen, en las opciones de la consola, que prácticamente simplemente es copiar y pegar dentro de la consola. Dentro de las opciones, presionamos Setup, vamos a encontrar una opción que se llama File Manager. El archivo que ustedes quieran copiar, cualquiera, simplemente presionan copiar, seleccionan el archivo, presionan USB Drive, ahorita conecto un pendrive y simplemente seleccionan el pendrive y ahí se va a copiar la información del archivo o el show o la configuración que acabamos de realizar o cualquier copia que ustedes han o cualquier show, que inclusive librería también que ustedes requieran, también se podría realizar este propio copiado, ¿no? Dentro de esta
perdonen, o dentro de estas opciones en las cuales, dentro de estas opciones que nosotros tenemos, ¿no? Eh, perdonen, ahora sí, dentro de lo que estábamos como tal viendo, vamos a arrancar con la parte del patch o dentro de estas opciones como tal del patch, ¿no? Vamos a iniciar con el software. Con el software vamos a arrancar con el patch. ¿Cómo se arranca con el patch dentro de la consola o qué opciones nosotros tenemos para arrancar con las opciones dentro de la consola junto con el patch, ¿no? Vamos a arrancarlo. Dentro de las opciones del patch con la mesa tenemos varias formas, no de llegar al patch, pero sí de poder buscar las luminarias. Por ejemplo, dentro de las opciones aquí se encuentra mi botón como tal de patch, que se encuentra dentro de esta área. Vamos a iniciar, perdón, con un show nuevo y vamos a arrancar con el patch. Recuerden, área de setup, nuevo show, indicamos que yes. Vamos a indicarle un estilo normal life y dentro del patch que se encuentra de este lado lo presionamos y vamos a arrancar con este proceso del patch. Dentro de la consola no es que tengamos diferentes formas de realizar el patch, pero sí varias alternativas para llegar a ese patch. Esto es para comodidad de los usuarios, en los cuales ustedes pueden buscar o realizar esta búsqueda del aspecto del patch o realizar estas opciones dentro del patch o poder arrancar con esta opción de poder trabajar con el patch. Se les puede hacer más cómodo, más fácil estas opciones de programación. Entonces, vamos a arrancar. ¿Qué opciones tenemos dentro de nuestra ventana del patch? De cada lado, tanto del lado izquierdo como derecho, vamos a tener diferentes opciones. Por ejemplo, dentro del lado izquierdo de nuestra consola, vamos a tener nosotros las opciones para ubicar los universos. Si ustedes observan dentro de mi encoder A, por ejemplo, dentro de estas opciones del encoder A, vamos a tener la opción de podernos cambiar entre universos, cada uno de los universos. Nosotros vamos a poder cambiarnos entre cada uno de estos universos, tener la opción de poder visualizar qué se encuentra. En la opción de abajo es poder seleccionar cómo queremos observar estas vistas. Nosotros podemos ver todos los universos, ver lo seleccionado, que ahorita vamos a mostrar que es directamente del grupo, o ver universo por universo, básicamente es nuestra área. En la parte de abajo, en el encoder C, nosotros vamos a observar un test. ¿Esto qué es? Vamos a mandar el encendido y va a mandar un pulso de encendido a las luminarias que nosotros hayamos seleccionado. Y en la parte de abajo es un test cursor, es la misma opción básicamente, solamente que colocando el cursor nos va a mandar ese pulso. Ahorita que hagamos el patch lo vamos a observar. Y directamente en nuestro encoder o del lado derecho de la consola vamos a encontrar un cambio de ventana y lo que es un patch, que básicamente dentro de estas opciones del patch o dentro de estas opciones de visualizador, nosotros dentro de Magic Q tenemos la opción de poder enviar directamente el patch de WYSIWYG a Magic Q o Magic Q puede capturar directamente el patch de visualizadores como Capture en este caso. Esta ventana es para lo que nos sirve habilitar como tal la opción de que podamos enviar el patch de WYSI a Magic Q o como tal capturar el patch directamente del visualizador de Capture. Hay que activarlo y vamos a realizar esa opción. Vamos a tener una sesión hablando especial dentro de la parte de captura. También ya hay algunos de los videos dentro de nuestro Facebook o dentro de nuestro YouTube hablando en específico. Y la opción de Autopilot. Voy a presionar para activar cualquiera de las opciones dentro de los sub-button o dentro de los botones. Ustedes pueden presionar arriba o abajo y se va a activar. Lo que vamos a estar realizando directamente dentro de esta opción es poderlo como tal seleccionar qué autopilot nosotros vayamos a requerir. Por ejemplo, dentro de las opciones que nosotros tenemos dentro del autopilot en automático, que vienen all, esto es que la consola nos va a generalizar autopilot de posición que va a tomar centro y derecho y también nos va a tomar como tal todos los aspectos de autopilot de librería o de la librería que nosotros hayamos generalizado o realizado. Entonces, básicamente vamos a indicarlo en all o si ustedes pueden a lo mejor dejarlo en paletas de color, dependiendo de la paleta que ustedes les prefieran, que ustedes gusten trabajar, es como ustedes les van a como tal a seleccionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de estas opciones,
ustedes como tal podrían seleccionar grupo o color, dependiendo. Vamos a dejarlo en all y observar todo lo que nos va a generalizar, todas las paletas, cómo las toma la consola. Presionamos nuestro botón de down en este caso y lo que vamos a tomar en cuenta, lo que vamos a realizar o lo que vamos a hacer es las ventanas y cómo ingresar los aparatos, cómo trabaja la consola. Del lado izquierdo tenemos nuestro View Heads, donde básicamente es una vista general de todos los aparatos, ver canales, donde vamos a ver el atributo de cada aparato cuando realizamos el patch y ver el canal de MX de ese aparato. Nos va a mostrar un desglose del atributo, cómo se va ubicando en cada canal. Ahora, dentro de las opciones, ¿cómo vamos a empezar con realizar el patch? En la consola tenemos dos ventanas o dos subbuttons que se encuentran en la parte superior, que uno de ellos es Choose Head y el otro es llamado como tal Choose Dim Media. Uno es elegir cabeza o Choose Dim, en este caso Choose Head, y el otro es Choose Dim Media, que es elegir tanto dimmer como visualizadores o servidores de video. Ahora, dentro de estas opciones, ¿cómo es que ingreso? Por ejemplo, dentro de Choose elegimos y la primera ventana nos va a mostrar todo lo que son los fabricantes. Todo lo que son fabricantes como puede ser Robbie, Chauvet, SGM, puede ser High-End, puede ser Claypaky. Cualquier fabricante lo vamos a encontrar dentro de estas opciones. ¿Cómo es que está ubicada la ventana? ¿Cómo es que nosotros podemos ubicar de una manera rápida? Existe como tal esta opción de un filtro, que este filtro lo que hace es irnos seleccionando luminarias. Por ejemplo, tenemos lo parchado, lo que ya habíamos tenido parchado, los fabricantes más ocupados en un ambiente en vivo para televisión o filmación. Esto es por algunas librerías que nosotros hayamos creado y de nuevo es como a lo mejor una vista general. En estas opciones del View Index, básicamente es poder cambiar lo que es la vista de las ventanas, o básicamente también es un buscador. Nuestro short name, básicamente es lo que va a hacer es, si lo queremos seleccionar por nombre o por día, nuestro scroll windows. Y en esta opción de tag, si tiene alguna selección o se ha etiquetado con algún color dentro de las opciones. Para buscarlo de una manera, podríamos indicarlo más sencillo, mucho más rápido, por ejemplo, ya sea dentro del software o dentro del software podemos escribir nuestro fabricante, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar, perdón, el software. De nuevo vamos a presionar nuestro patch. Vamos a elegir Claypaky, por ejemplo. Aquí está Claypaky. Y nos envía en directo a esta carpeta de Claypaky. También dentro de las opciones, dentro de esta opción de nosotros, la elección de la carpeta, mencionarles que dentro de la carpeta o dentro de los profiles, dentro de MyEQ, contiene una carpeta de librería llamada como tal China. Esta carpeta como tal, vamos a darle un vistazo nada más rápido, que se encuentra de este lado. Que en esta carpeta nosotros vamos a ubicar todos los fabricantes, por ejemplo, en cuanto a 101, por ejemplo, en cuanto a 17R, 15R, todo lo que se encuentra, por ejemplo, en las opciones de luminarias chinas, ¿no? Aquí vamos a encontrar hasta un Spider, un BI, todas esas opciones que nosotros vamos a estar ocupando como luminarias chinas, ¿no? Básicamente. También, perdonen, dentro de las opciones, perdón, aquí hay una pregunta. Sí, bueno, para hacerlo funcionando, sí, sí, exacto. Por ejemplo, cuando hay aparatos chinos, por ejemplo, les comentaba, está la carpeta como tal aquí de China, ¿no? Que es una de las opciones más recurrentes. A lo que iba también, dentro de las opciones, ustedes pueden parchar dimmers genéricos, pero la consola, cuando ustedes eligen patch y ustedes observan dentro de su choose hit, en la parte superior hay un botón que se llama Search. Para esos casos donde son luminarias o aparatos chinos, donde no se tiene la información. O sea, por ejemplo, que no tienen la información de nada del equipo y básicamente ustedes controlan o encuentran a lo mejor hasta los valores por canales de dimmer. En esta opción del patch y en esta opción del search,
La primera es una búsqueda, por ejemplo, voy a cerrarlo de nuevo, perdón, search. Lo primero es una opción de búsqueda por nombre, por manufactura y por modo, que básicamente es como una búsqueda más dedicada. Pero en la parte de abajo, si ustedes observan, hay una búsqueda más personalizada, donde yo le indico la cantidad de número de canales, dónde se encuentra la intensidad, dónde se encuentra el shooter, pan, teal y el color como tal, en este caso de Cyan o Red. Yo coloco esos valores y la consola va a empezar a buscar en toda la carpeta o en todas las carpetas las luminarias en las cuales nosotros vayan a incluir esos valores. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es, no sé, voy a escribir valores al azar, no sé si contengan, por ejemplo, una luminaria de 14 canales, si ustedes observaron, lo buscó, después que se encuentre en el 1, el shooter en el 7, el pan en el 2, perdón, el pan en el 2, el til en el 4, por ejemplo, porque tiene fino, y el red en el 8. Ya que yo haya escrito esos valores, por ejemplo, presiono Search It y en el caso que tuviera, pues básicamente me los va a mostrar aquí directamente. En este caso fue una librería que no sé ni siquiera que exista, escribí valores al azar. Ahorita buscamos alguna que se encuentre o alguna dentro del patch. Y aquí me va a mostrar el compendio de esas librerías que vaya a encontrar junto con esos valores, ¿no? Dentro de esos valores. ¿Esto para qué funciona? Como en este caso que hay luminarias chinas en las cuales a lo mejor es un BIM que tiene los mismos valores que algún otro, con este search los pueden ubicar. También si son RGB, con este valor ustedes lo pueden ubicar. Básicamente dentro de estas opciones ustedes podrían como tal empezar a buscarlos y a buscarlos y empezarlos ya a obtener dentro de estos valores o dentro de estas opciones. Perdonen. Y como tal, estas opciones del search, pues básicamente es eso, poder ubicar luminarias que no se encuentran dentro de la carpeta o a lo mejor sí se encuentran dentro de la carpeta de China, pero la búsqueda va a ser bastante complicada, ¿no? Entonces, esta opción del search es bastante útil para todas estas opciones de poder ocupar o poder buscar aparatos, ya sea genéricos en este caso, o buscar como tal luminarias que se puedan como tal generalizar. También, ahora, ¿cómo hago el patch? Digo, ya busqué o ya tengo la forma de cómo encontrar las luminarias, cómo realizo el patch de estos aparatos o cómo realizo el patch de estos equipos. Just Hit, por ejemplo, vamos a buscar dentro de mis opciones, por ejemplo, no sé, dentro de Chauvet también, algo que bueno que, por ejemplo, preguntaba Dudacan, no sé, Dudacan, por ejemplo, nosotros podemos revisar cuántos canales tiene esa librería. Para el caso de las luminarias chinas, ¿no? Por ejemplo, ya que elegí, ¿cómo puedo saberlo, no? Por ejemplo, aquí te elegí una luminaria china, elijo esta opción y en la parte superior hay una opción que se llama editar cabeza o edit head, donde yo lo selecciono y presiono view change. Y en esta opción, por ejemplo, lo que voy a hacer es seleccionar o voy a ver qué canales tiene. Yo a partir de aquí podría mover algunos canales para poder trabajar junto con estas luminarias. Pero esa es como tal otra de las opciones. Ahora sí, vamos a regresar al área del patch. En este caso, vamos a elegir el equipo que estaba seleccionado, el 101 a 11 canales. Tengo como tal dos opciones para realizar el patch. Básicamente no es que sean, podríamos indicarlo, que no es que tengan que usar alguna en general, simplemente son dos opciones que tienen dentro de estas opciones del patch. Ya que ustedes hayan elegido el equipo, ¿cómo observamos dónde está el equipo? Si se observan en la parte superior, sí, dentro de la parte superior, si ustedes observan, tenemos como tal la luminaria elegida, que es el fabricante, el modelo en este caso, y el número de canales en el cual nosotros estamos como tal trabajando. En este caso, que es 101 Mac a 11 canales, que se encuentra libre el universo 1 en el canal 1. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es el patch, básicamente. ¿Cómo se realiza el patch? Tengo dos formas o dos maneras. Una, si ustedes observan dentro de mi encoder número 1 o dentro de mi encoder A, tengo mi universo 1. Para realizar el patch es bastante sencillo en esta opción, simplemente es presionar la cantidad, por ejemplo, 10 aparatos
y presionar Patch It. La consola me pregunta si yo los requiero insertar en el visualizador. Yo le indico que sí y directamente aquí ya se encuentra el patch. Si ustedes observan, la consola lo va realizando junto con estas opciones de generación, ¿no? Estas opciones como tal de patch continuamente. También, si yo quisiera ingresar más luminarias que continúen, que vayan a continuación con este patch, es el mismo proceso. Por ejemplo, Choose Heat, vamos a tomar unos Chosbed, un MK2, por ejemplo, el MK3 Spot a 31 canales. Vamos a parchar 4 aparatos y van a ir a continuación de este. Simplemente presionamos la cantidad de 4, presionamos Patch It y ya tenemos estos 4 equipos ya parchados. Esa es una de las opciones. También puedo cambiarme de universo donde yo vaya a requerir ese patch. En la parte superior puedo seleccionar la carpeta donde yo voy a visualizar que tengo parchado. La segunda opción como tal para yo poder realizar el patch es poder ocupar la opción de Patch It o poder realizar estas opciones de Patch It. Por ejemplo, presiono Patch It dentro de mis opciones y en este caso voy a ingresar el número de cabezas junto con la descripción o con la guía que me manda. Ingreso el número de cabezas, por ejemplo, en este caso. Presiono, no sé, tengo seleccionado los MK3 Spot. Vamos a hacer 6 aparatos, arroba, no sé, en el universo 3, por ejemplo, guión, me indica en qué canal va a iniciar, en el canal 1, por ejemplo, y presionamos Enter en este caso. ¿Qué es lo que sucede? No lo muestra porque estoy seleccionado en el universo 1. Voy a cambiarlo en esta opción a View All. Y si ustedes observan, aquí tengo mis luminarias parchadas en el universo 3, iniciando en el canal número 1. Ahora, lo que les hablaba dentro de las opciones en esto del View Select. En mi layout 1, que se encuentra, recuerden, dentro de mis vistas, tengo los MK2 y los 101, que en este caso son mis dos grupos. Ahorita vamos a hablar de generación de grupos, pero por ejemplo, si yo selecciono los 101 Mac, me voy a mi área de patch, lo que me va a mostrar va a ser lo seleccionado, lo que yo tenga seleccionado en ese layout. También para ver la opción del test, otra de las opciones para abrir el visualizador dentro de la propia consola o dentro del software, perdón. En el software simplemente en las opciones superiores existe una opción que se llama Visualizer. Selecciono Ver Visualizer y aquí voy a tener el visualizador. En mi GTS, si ustedes observan, me va a mandar un pulso. Voy a cerrar un poco el visualizador y lo voy a colocar en la pantalla central. Y voy a empezar a mover el cursor. Y básicamente es mandar un pulso en las luminarias. Y lo que realiza el test cursor es donde yo voy a colocar el cursor, mando un pulso, pero me va nada más a seleccionar dentro de esas opciones. Por ejemplo, en este cursor lo mando y simplemente esos dos voy a indicar o va a mandar ese test sin necesidad de estar recorriendo durante todo este patch, durante todo el patch. También ahora vamos a parchar canales de dimmer o pares de LED o servidores de video. Dentro de la consola, los canales de dimmer los pueden utilizar para lo que son, pues lógicamente, todo lo que es convencional, poder buscar luminarias por canales de dimmer, todo lo que se pueda generalizar con un canal, lo pueden realizar. ¿Cómo se realiza el patch? Son las mismas opciones. Dentro del Choose Dim Media, por ejemplo, presionamos dimmer general o generic dimmer, y en la parte superior ya está seleccionado. Voy a minimizar el visualizador. Y el proceso para realizar es el mismo. El patch, perdón, es el mismo. Seleccionamos la cantidad de aparatos, después patch it y ya está como tal generalizado, ya está seleccionado. Ahora, dentro de las opciones también o dentro de estas opciones que podemos como tal retomar es el mismo. Seleccionamos los dimmers, presionamos patch it y es el mismo concepto, que es número de cabezas, que en este caso podrían ser 10, arroba en el universo 10, por ejemplo, iniciando en el canal 10. Vamos a hacer un 10-10. Y este lógicamente vamos a cambiarlo a View All y podremos seleccionar los dimmers y aquí se encuentran como tal mis números o mis luminarias o mis dimmers genéricos. También tengo la opción de poder parchar dentro de mis opciones del Choose Dim Media o elegir Dim Media, lo que es en este caso seleccionamos y pares de LED, recomendable que puedan utilizar la opción de un LTP dentro de las opciones o dentro de estas opciones de poderlo utilizar, que básicamente son canales de RGB.
También para parchar servidores de video es la misma opción, Choosing Media, en este caso Media Server, y vas a encontrar todos los servidores de video, desde un Archaos, un Hypotizer, lo que va a ser también un Resolume, en el dado caso de Resolume. Cualquier servidor de video básicamente ya lo van a encontrar aquí dentro de su Media Server. Dentro de mi propio patch también yo puedo cambiar patch. ¿Cómo puedo yo cambiar patch? Desparchar. ¿Cómo puedo cambiar lo que es los IDs, o en este caso el llamado de las IDs? ¿Y cómo puedo realizar autogrupos a partir de esta ventana? Vamos a ver ahorita cómo generalizarlos o realizarlos en mi ventana de layout, pero cómo los puedo realizar también dentro de estas opciones. Vamos a entrar primero a la parte del patch. ¿Cómo desparchar? Para desparchar un equipo básicamente es seleccionar los equipos que nosotros vayamos a requerir desparchar. Presionamos 0 más nuestro enter y se van a encontrar o se van a desparchar. Voy a limpiarlo porque estaba seleccionada una luminaria. Simplemente seleccionamos, presionamos 0 más nuestro enter y se ha desparchado como tal el equipo. Si quisiéramos ingresarlo de nuevo al patch, es el mismo proceso. Universo-el canal, por ejemplo. Simplemente podemos presionar universo 5.1, por ejemplo, 5-1, enter y ya se ha regresado de nuevo dentro de estas opciones de address. Ahora, también nos preguntaban, por ejemplo, en algún aspecto, por ejemplo, este que está en el universo 3, sí, en el universo 3. Si ustedes quisieran mover algunos equipos simplemente de universo, pero que le siguiera respetando el mismo patch, simplemente hay que colocar, por ejemplo, en este caso, que va del universo 3 al 156, del canal 1 al 156, y yo simplemente lo quisiera mover de universo sin afectar el address, es la misma opción, primero el universo, guión o punto, seguido de un star o un asterisco. Perdón, en este caso está en el mismo 3, lo vamos a cambiar al universo 6, por ejemplo. 6 punto asterisco, presionamos enter. Y si ustedes observan, yo moví simplemente al universo respetando el patch que traía anteriormente. De esa manera yo lo puedo mover respetando el patch con el que venía con el que venía anteriormente en el otro universo. También cambio de IDs es la misma opción en la forma en que ustedes vayan a seleccionar. El primero que ustedes van a teclear es esa forma de cambiar. Por ejemplo, dentro de esta opción, los primeros seleccionan, los primeros 10. Vas a cambiarlo a un ID, por ejemplo, un 101, por ejemplo. Presionan Enter y ya ustedes cambiaron ese ID o readresaron o cambiaron ese ID. Es la forma de realizarlo. Ahora, hablemos también en el aspecto directamente de autogrupos. Ustedes dentro de la consola pueden generar los autogrupos. Vamos a entrar ahorita ya a la ventana cuando hablemos de creación de palettes. Pero también desde aquí, ustedes dentro de su propio patch pueden crear autogrupos. Mucho se basa en esta casilla que ustedes observan aquí de nombre para poder realizar los autogrupos. Por ejemplo, vamos a realizarlo por los dimmers, por ejemplo. Seleccionamos los primeros 7 o 6, me parece. Vamos a tomar los primeros del primero 27. Para cambiar alguna etiqueta, simplemente, perdonen, seleccionamos, presionamos la barra, que esta barra que se encuentra aquí abajo, nos va a abrir una etiqueta o nos va a abrir como tal la forma de etiquetar. Y por ejemplo, vamos a presionar front, ¿no? En este caso, front. Y en la parte, lo siguiente, seleccionamos, presionamos y vamos a escribir, por ejemplo, back. Voy a borrar, disculpen. Vamos a escribir back. Ahora, dentro de mis opciones de autogrupos, que desde aquí las puedo realizar, en la parte superior hay una opción que se llama Autogroups. Yo lo mando a llamar y voy a encontrar que se llama Dimmers Groups para crear los dimmers o los grupos de dimmers a partir del nombre. Por ejemplo, presionamos Dimmers Groups, cambio a mi ventana número 1 y si ustedes observan, tengo mi ventana de dimmers más mis dos ventanas como tal o como tal colocadas con el nombre de back y de front. Entonces, aquí también me aparece la de dimmer color porque dentro de las opciones tenía más dimmers en la parte inferior o como tal me generaliza como tal el grupo. Esa es una de las formas. También lo puedo hacer con luminarias, por ejemplo. En este aspecto con luminarias también. Dentro del nombre, por ejemplo, las primeras 5 los vamos a cambiar a left, por ejemplo. Perdón, vamos a escribir
perdón, otra vez los voy a seleccionar. Vamos a de nuevo llamarlos. Voy otra vez a seleccionarlos. Vamos a llamarlos de nuevo en este aspecto de left. Seleccionamos. De nuevo borro simplemente. Y escribo left, ¿no? Por ejemplo. Y de nuevo selecciono y vuelvo a presionar. Y voy a presionar right, ¿no? Para tener tanto izquierdos y derechos. Ahora, ya que tengo como tal etiquetado en el caso del nombre, presiono autogrupos, le indico ahora que lo haga por head groups, en los autogrupos, y si cambio mi ventana 1, si ustedes observan, tengo mi grupo general, pero también tengo mis dos grupos como tal, tanto izquierdo y derecho. Dentro de la etiqueta, les vuelvo a comentar, yo puedo generar estos autogrupos. Y también lo puedo realizar por una especie de color tag o por colores. Es el mismo concepto, por ejemplo. En este caso vamos a hacerlo igual. Seleccionamos. Aquí en este aspecto de tag me hace una etiqueta de color. Selecciono, presiono la barra, presiono color, selecciono, por ejemplo, presiono barra, cambio de color y vamos a hacer los dimmers general, ¿no? Seleccionamos, presionamos barra, a y seleccionamos barra y llamamos un color naranja. Y para generar estos autogrupos, en la parte superior presionamos autogrupos y aquí está la opción que se llama Color Tag Groups. Seleccionamos y presiono Layout. Me muestra como tal los grupos por el tipo de color, pero también le puedo, o también me puede mostrar por el color. Esto como lo realizo, ya tengo los grupos separados dentro de mi área de setup, por ejemplo, en mis opciones perdonen, de Windows hay una opción que se llama Color Tags. Presiono doble clic y le llamo dentro del patch. Y lo que voy a tener, esto solamente se puede hacer en grupos, no se puede hacer en ninguna otra ventana, exclusivamente en grupos. Pero aquí en grupos, si ustedes observan, aquí está el color, en este caso el tag, y el color que le va correspondiendo a cada uno. Dentro de las opciones para poder generar estos grupos a partir de mi ventana de autogrupos con la opción generalizada o las opciones en esta opción de tag o dentro de estas opciones de poder realizar este cambio de grupo dentro de MyIQ. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de creación de grupos, alguna duda de lo que hemos platicado para arrancar, generar paletas y empezar a guardar cubes y todos estos aspectos de poderlos trabajar o poderlos arrancar. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Ok, parece, ok, eh, vamos a, vamos a continuar, vamos a empezar a trabajar con palettes, creación de palettes, queues y vamos a ver algunos aspectos de realizar merge, cuestiones de tiempos y sería como el tema del día de hoy para realizar una segunda sesión y este eh, para poderlos como tal no llenarlos de mucha información e ir avanzando poco a poco. Les voy a comentar, Igor. Roberto, Sí, Igor. eu só queria falar uma coisa aí para os participantes aí que estão online com a gente aí. Boa tarde para quem não conversei ainda. Eu não falei no começo, porque nosso diretor acabou de falar comigo aqui. A gente vai fazer no final aqui, quando o Alberto encerrar hoje, vai fazer um sorteiozinho eletrônico, tá? De dois kitzinhos da Campsys, que é um DMX Basic, tá? Ele vem assim, ó, vem um USB com DMX, e aí com esse Basic aqui você pode ter todas essas funções que o Alberto está passando aí do console por até 5 horas de operação, ela emite DMX por 5 horas. Então aí no final a gente faz um sorteiozinho eletrônico aqui, a gente improvisa aqui no final aqui. Então só para a gente já fez se a gente consegue sortear 2, tá? Até o final do dia de hoje. Aí na segunda-feira que vem a gente vê se a gente sorteia mais 2, tá bom? Obrigado, Alberto. Obrigado, Igor. Sí, como lo menciona Igor, la interfaz es bastante útil y es un test, parece ser es un test que les puede funcionar, pero muchos también lo pueden ocupar para hacer eventos corporativos
a pesar de que son 5 horas, pero por ejemplo, dentro del software, en esta área en particular, aquí donde ustedes observan, la consola les va a indicar cuánto tiempo va a restar. Les va a indicar, restan 15 minutos, les restan 10 minutos, les restan 5 minutos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí, en ese caso, por ejemplo, son 5 horas, pero aquí les va a indicar ya cuando se vaya como tal eh, a terminar ese tiempo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Si están en un intermedio, pueden desconectar y volver a conectar la interfaz para que vuelvan a tener las 5 horas restantes o estas 5 horas de trabajo. El precio de la interfaz es bastante accesible, bastante barato, pero sí, en esta casilla en especial les va a indicar cuánto tiempo finalmente les queda a ustedes o les resta para poder seguir trabajando dentro de la propia interfaz de USB. En la versión de 5 horas, en la versión full no van a tener ningún tiempo limitado, solamente las cuestiones como tal, dentro del inalámbrico, dentro de las opciones de MIDI van a estar desactivadas dentro del software como tal. Vamos a continuar con palettes entonces y vamos a arrancar con la parte de cues ya para darle finalizar este tema. No nos vamos a basar en efectos porque el siguiente 22 de febrero, que es la siguiente semana, vamos a hablar exclusivamente de efectos, una hora 15 en todos estos aspectos de efectos, solamente efectos. No vamos a tocar ningún otro tema, vamos a hablar desde cómo crear efectos, cómo guardarlos en una palette, cómo guardarlos en un ejecutor, cómo guardarlos en un cue, cómo editar esos efectos en un ejecutor, en una palette o en un cue y cómo extraer efectos de los playbacks. Básicamente va a ser cerca de una hora 15, no vamos a estar hablando mucho en estos aspectos de los efectos. Entonces vamos a arrancar con las opciones de los palettes, cómo crear los palettes. Vamos a cargar el show dentro de setup, load show, indicarle que sí. Y vamos a cargar el show de demos y vamos a cargar el show de showdemo.shw y vamos a trabajar con las opciones de nuestras palettes. Dentro de Magic Queue, las palettes como tal se van guardando dependiendo del atributo. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa en mi programador qué atributos tenga activado, siempre que yo presione record y en alguna palette se va a guardar el atributo en específico. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita de los parámetros, pero básicamente dentro de la posición, por ejemplo, ahorita vamos a ir hablando cómo se va desarrollando cada uno, pero por ejemplo, si yo tengo esta posición con algún gobo, yo al momento de guardar, presionar record y guardarlo dentro de una palette o dentro de la posición, lo que va a suceder es que solamente se va a guardar el atributo que le corresponde. O sea, por ejemplo, en este caso, solamente se va a guardar el parámetro de posición. Voy a limpiar el programador. Ahorita voy a mostrarles todas las opciones, pero solamente quiero mostrarles cómo solamente se va a guardar el atributo que le corresponde a esa paleta. O sea, no va a grabar nada más que a esa paleta. Ahora, ¿cómo puedo activar los parámetros? Tengo yo dos opciones para activar estos parámetros o activar estas opciones de parámetros dentro de MagicQ, dentro de las opciones de MagicQ. Lo que yo puedo realizar o dentro de las opciones de activar los parámetros tengo dos opciones, ya sea presionar el OK o presionar el full. El OK lo encuentro de esta parte o el full lo encuentro en la parte inferior. Cualquiera de las dos opciones lo que va a realizar es que me va a activar los atributos, diferencias. Por ejemplo, si yo presiono algún equipo y presiono Locate, lo que va a suceder es que va a tener activo todos los atributos de ese equipo. Esto quiere indicar que van a ser tanto posición como color como beam. Si yo observo, abajo de mi logo de Camsys está un botón que se llama Out. Si yo observo dentro de mi Out y dentro de mis atributos, todo se encuentra activado. Esto quiere decir que cuando yo lo guarde, se va a guardar bajo todos estos atributos. O la segunda forma de activarlo, por ejemplo, es con full. Por ejemplo, selecciono, presiono full y lo único que va a estar activo va a ser el atributo de intensidad. Si ustedes observan, está activo. Voy a mover un poco la ventana hacia abajo. Pero si yo presiono alguna paleta o alguna posición, se va a activar.
O sea, si yo lo guardo, se va a guardar junto con la intensidad y la posición. Cada vez que yo vaya seleccionando un atributo va a estar activo y se va a guardar o se va a poder guardar dentro del programador. Entonces, teniendo estas opciones, por ejemplo, vamos a arrancar con guardar las palettes. Dentro de la posición observamos, por ejemplo, que tengo la posibilidad de poder guardar o poder utilizar presionando mi tecla de pos que se encuentra en la parte inferior. Tengo la posibilidad de poder controlar tanto en pan como en til. Pero ¿qué otras opciones yo tengo para poderlo trabajar? Tengo mi opción de fan, en el cual yo puedo mover mi desfasamiento, ya sea por el grupo de luminarias o si lo dejo presionado por segmentos o por partes de luminarias, por ejemplo. Aquí yo selecciono y muevo, por ejemplo, el pan. Voy a seleccionar pan por 2. También dentro de mis opciones tengo la opción de poderlo trabajar en grupos. En este caso, si seleccionamos los grupos, si dejo presionado mi fan y lo indico por partes de grupos, dejarlo presionado, cierro. Lo que va a suceder, perdonen, dentro de la consola es que lo voy a poder manejar. Voy a seleccionar nuevo fan. Lo que va a suceder dentro de la consola es que voy a poder trabajarlo por los grupos. Voy a limpiar el programador. Está aquí, ahora sí, de nuevo por grupos. Les vuelvo a comentar, estoy trabajando yo con una versión alfa. En algunas ocasiones vamos a encontrar algunos pequeños bugs, inclusive hasta algunos muy básicos, pero como es una versión alfa, por ejemplo, aquí está de nuevo el fan. Voy a dejarlo presionado, selecciono grupos, cierro. Ahora sí, si trabajo por grupos, en este caso el desfasamiento lo va a trabajar por cada uno de los grupos independientes. ¿Qué significa? Que si yo tengo diferentes grupos, ahorita vamos a llamar inclusive a los MK2, en este caso a los MK2 y los Air2Wash, en donde cada grupo lo va a tomar la consola de una manera independiente y de esa manera yo puedo trabajar el fan como si yo lo estuviera realizando por cada uno de los grupos. Esto es, si tengo grupos de front, middle y de back o laterales, mando a llamar todos esos grupos y genero el fan por grupos. Lo voy a realizar como si yo estuviera realizando o estando haciendo un desfasamiento por grupos. Por ejemplo, vamos a llamar a los dos grupos, a los dos, en este caso a los Air to Wash. Se encuentran de esta forma. Vamos a llamarlos a la posición nada más. Vamos a ponerlos de esta manera para poderlos observar. Dejamos como tal el fan de grupos, por ejemplo. Aquí está. Lo cerramos y si ustedes observan, estoy trabajando el fan como si lo estuviera realizando por cada uno de los grupos. Se realiza el fan con los wash y se realiza el fan con los spots. Entonces, básicamente yo estoy con esta opción pudiendo realizar el fan por cada uno de los grupos. Guardar cualquier palette es básicamente presionar record y grabarlo directamente en mis opciones de mi palette. Poderlo etiquetar simplemente presionan WZ o la barra y ustedes van a poder etiquetar esta posición o poder etiquetar estas opciones. Poder personalizarlo dentro de esta opción. Hay una opción simplemente presionando Shift y después Set y presionando como tal la palette, donde pueden colocarle una imagen. Por el momento solamente se puede colocar una imagen, no se puede como tal colocar esta opción de una o algún color o alguna opción característica. No se puede dentro del software. Presionan Shift más Set, colocan o presionan como tal su paleta o su box y seleccionan directamente la imagen que ustedes requieran. Dentro de estas opciones o nada más para finalizar dentro de las opciones como tal de etiquetado o dentro de estas opciones que tenemos de poder utilizar las posiciones o poder crear posiciones. Dentro de mis opciones, por ejemplo, aquí hay una opción que se llama plot o puede entrar aquí dentro del grupo. También aquí hay una opción que se llama, perdón, que se llama viewplot. Cualquiera de las dos opciones me va a enviar a este plot. Es un plano en 2D que lo toma directamente del visualizador. Por ejemplo, dentro de las opciones puedo cambiar aquí la elevación, plano frontal, y esta opción como tal dentro del propio visualizador o dentro de este plot me funciona para seleccionar las luminarias o para poder generalizar o poder hacer posiciones más rápido. Por ejemplo, selecciono, presiono Locate, aquí están mis luminarias, tengo los mismos encoders tanto de posición, pero tengo dos opciones aquí que se llama el Focus Hold, que básicamente al punto de donde ustedes lo llamen, se van a
enviar todas las luminarias y de esa manera ustedes pueden realizar posiciones de suelo mucho más fácil. Y en este caso, posición, record, lo guardan, presionan WZ y por ejemplo vamos a ponerle alguna etiqueta nada más. Y dentro de las opciones también, dentro del plot hay una opción que se llama Focus Line, que es como si ustedes tuvieran un desfasamiento, o podrían, digamos, indicarlo dibujado, donde ustedes lo pueden como tal indicar y trabajar. Por ejemplo, aquí está, aquí se encuentra y aquí lo tenemos. Ahorita les muestro las opciones en la consola, que también se puede accesar al plot directamente desde la propia consola. Pero estas son las opciones para poder crear posición. Vamos un poco rápido para hablar sobre las cuestiones de color y de BIM para entrar directamente a la parte de los cues. En la parte de colores, por ejemplo, en la parte de selección. Para entrar a cualquier atributo, puedo seleccionar dentro de mis opciones directamente. Presionar ya sea en este caso color. Tengo la opción de poder hacer el tipo de mezcla, en este caso con mis encoders de cian, magenta y yellow. Viene como tal el auto palette. O dentro de mis opciones superiores tengo tanto el color mix, que en este caso es ir cambiando por el tipo de filtro, en este caso, en la parte superior de color type. Puedo cambiar el tipo de tipo de filtro, perdón. Voy a quitar el color mix. Y también esta opción de color mode, que es cambiar el tipo de mezcla del aparato. ¿Qué significa? Por ejemplo, dentro del Color Mode, si estos aparatos se encuentran, por ejemplo, en CMY, y tengo aquí mis Air to Wash, y el Air to Wash son RGB, y yo para hacer una mezcla generalizada de color, lo puedo cambiar a RGB. Por ejemplo, entonces en este caso selecciono los dos equipos, presiono el cambio de color, y los dos aparatos los que voy a poder realizar va a ser una mezcla en RGB, sin importar que el equipo, el anterior, haya tenido perdón. Con esta opción yo ya puedo cambiar y los dos equipos los puedo cambiar a qué tipo de mezcla sea RGB. Pero también lo que puedo realizar es que el RGB lo puedo cambiar a CMY. Por ejemplo, si tengo muchos aparatos CMY y tengo un RGB, este RGB lo puedo cambiar a CMY para hacer la mezcla de color general de todos. O si tengo demasiados RGB y un CMY, cambio ese CMY a RGB, puedo realizar la mezcla y puedo guardar este color. Por ejemplo, presiono Record, lo grabo aquí en mi paleta y ya grabé esa opción o esa paleta de color. Voy a regresar esta opción a un CMY de nuevo, por ejemplo, aquí en color, aquí en el color mode, lo voy a regresar a normal, cian, magenta y yellow. Y si yo selecciono mi palette, va a funcionar como si yo hubiera hecho mi mezcla como un cian, magenta y yellow. Entonces, de esta forma puedo, para no estar realizando, seleccionando los aparatos de cian, magenta y yellow y hacer como tal la mezcla de color. Y después tomar los RGB y hacer la mezcla de color. Puedo yo cambiar el tipo de mezcla del propio aparato, seleccionar todos los equipos y a partir de ahí realizar mi mezcla como tal generalizada sin necesidad de estar realizando cada uno. También dentro de mis opciones tengo una llamada como tal Color Picker, que ya en muchas consolas lo van a encontrar, que es esta opción del Color Picker donde ustedes se posicionen lógicamente van a tener la mejor temperatura de color y dentro de las nuevas opciones ya viene como tal brillante, saturación, como tal temperatura de ese propio color. Lo que ya se obtiene dentro de esta propia ventana es que se puede guardar como un layout externo. Anteriormente, para poder accesar a este color picker, tendrían que seleccionar el cuadro, por ejemplo, bueno, seleccionar el color y de nuevo entrar al color picker. Ahora ya lo pueden guardar como un layout. Esto es, selecciona la ventana de layout, por ejemplo, y lo podemos guardar en el lado derecho. Y a esta ventana la podemos record, mi layout 3, le indico que sí. Y ya yo puedo seleccionar, empezar a trabajar directamente con mi color picker y ya sea guardar color o trabajar en esta especie en vivo. Entonces, ya se puede trabajar junto con esta opción dentro del color picker, más que nada o más que guardarlo ya como una capa o guardarlo dentro de un layout. Todos aquellos igual que ya habían trabajado tendrían o se tendría anteriormente que entrar a color, seleccionar color picker, abrirlo, trabajarlo. Ahora ya no, ya lo pueden guardar como una ventana como tal interna o en este caso como en una ventana o en un layout para ustedes. Disculpen, ahora dentro de la ventana de BIM, pues básicamente es los mismos accesos, locate, vamos a presionar BIM, que es mi carpeta
o mi atributo, y dependiendo de la página donde nos encontremos, van a ser las diferentes funciones que vamos a ir encontrando, ya sea tanto de strobe, rotación o diferentes opciones de grabación, ¿no? Dentro de estas opciones. Ahora vamos a pasar a la grabación de cues para empezar a grabar con tiempos y shortcuts y llamar a estas opciones ya de edición de cues. Para cerrar como todo este tema el día de hoy en estos conceptos, para el siguiente lunes, no, hoy no hablamos de efectos, porque el lunes siguiente o el siguiente 22 de febrero, exclusivamente vamos a hablar de efectos, no vamos a hablar de algún otro tema. Entonces, el día de hoy retomamos este básico o este principios o hablando de Magic Cube para cuando hablemos de efectos, ubiquen las ventanas donde vamos a estar presionando y guardando y opciones y de esta forma de trabajo. Entonces, vamos a arrancar de cómo se graban dentro de los cues con estos palettes, cómo trabaja esta forma de chase a cue directamente. Y a partir de ahí vamos a arrancar a empezar a editar y empezar a hacer estas opciones dentro del propio Merge. Activar los parámetros, locate o full, cualquiera de las dos opciones. Si ustedes van a observar que yo presiono mucho locate, no es que se tenga siempre que presionar locate o siempre full, mucho depende de su estilo de programación o de grabación. En este caso vamos a arrancar con una posición en fan out en mi primer cue, record y presiono el playback vacío. Para cambio de páginas dentro del playback, ustedes dentro de su encoder pueden cambiarlo hacia adelante o hacia atrás, o existe un botón que se llama Patch que se encuentra abajo del logo de Camsys, donde ustedes pueden cambiarse de página o etiquetar la página directamente. Depende mucho de ustedes dentro de estas opciones, como les gustaría trabajar. Vamos a hacer un cambio de color bastante sencillo para observar cómo trabaja el chase, qué opciones tenemos para trabajar el chase y directamente cambiarlo a Q y empezar a observar la parte de las ediciones de tiempo. Siguiente, si ustedes recuerdan, cada vez que ustedes seleccionan un parámetro se activa y se va a guardar. Por ejemplo, seleccionamos el color rojo, presionamos record y lo grabamos en directo. Hacer un segundo cambio de color al verde, por ejemplo, record, lo grabamos. Cada vez que presionamos record y pisamos o seleccionamos un playback, se va a guardar un Q más o un listado de Qs o un Q stack, como se llama dentro de Magic Q, pero se va a ir generando un Q nuevo. Ahorita vamos a hablar de la parte de merge, pero por ejemplo, aquí vamos a un ámbar, record, lo guardamos y vamos a hacer un último quinto Q con un cambio de azul, record y lo guardamos. Importante, antes de arrancar con cualquier Q, hay que limpiar el programador. Siempre hay que limpiar el programador. Porque si no, las ventanas o las opciones de ventana van a quedar siempre por encima. El nivel, por ejemplo, de las opciones de programador, por ejemplo, es la siguiente. Es el programador, por ejemplo, en este caso, luego los playbacks, y en el mismo nivel se encuentran playbacks y ejecutores. O sea, el mismo nivel se encuentran. Entonces, por eso es que hay que limpiar, si no siempre la información del programador se va a quedar por encima. Entonces, vamos a arrancar o vamos a iniciar a subir nuestro playback y cómo accesamos a nuestra ventana. Presionamos nuestro botón de S o nuestro botón en la parte superior y vamos a accesar a toda la información, a todo nuestro listado de cues. En la forma en la que estamos grabando, nosotros al subir el fader, va a empezar a correr este en un modo de chase. O sea, va a ir uno tras otro, va a ir consecuente. Podemos cambiar esa dirección del chase, esa velocidad del chase y también cambiar ciertas propiedades de ese chase. Por ejemplo, aquí se encuentra la dirección del chase hacia adelante o hacia atrás o forward o backward, dependiendo de la velocidad o la dirección, perdón, que ustedes elijan. El tipo de chase, este es normal, si ustedes observan, va a terminar aquí y va a regresar al número 1. En este caso, si lo cambio yo a un bounce, lo que va a hacer es un, no un ciclo porque va a regresar, esto es que va a ir y va a regresar, como llegar a la pared y va a regresar. También va a ser un random, básicamente ir eligiendo un cue al azar, esto lo va a ir realizando la consola. Y también de su lado derecho de sus encoders o en la parte de los encoders, tenemos la velocidad o el chase speed y en la parte superior el crossfader, que básicamente este es el crossfader entre cada uno de los cues. Este crossfader también funciona como un tap tempo, esto es, ustedes a la velocidad que lo seleccionen o presionen, a esa velocidad va a ir este tap tempo. Si yo cambio de velocidad va a ir mucho más lento.
También en mi chase speed yo puedo modificarlo ya sea por los encoders o utilizando mi tecla set. Por ejemplo, si presiono set y lo quiero bajar a 40 bits por minuto, presiono set 40 y presiono el encoder en la parte de abajo, en esta área. Si ustedes observan, lo he cambiado a 40 bits. Si lo quisiera cambiar por tiempo, tengo que seleccionarlo en la parte superior. Por ejemplo, set 10 segundos, selecciono en la parte superior y ahora ha cambiado la velocidad del chase a segundos. En la parte superior, en este caso, es en segundos y en la parte inferior es en bits por minuto. Simplemente con set y van eligiendo esa velocidad. Ahora, ¿cómo puedo cambiar este chase a Q? Básicamente, dentro de mis opciones de programación, en la parte superior, si ustedes observan, aquí tengo dos subbuttons. Uno se llama Chase Timing y otro se llama Q Timing. En esta opción de Q Timing, simplemente ustedes lo van a seleccionar porque está en Chase, lo voy a cambiar a Q y le voy a indicar que sí y ya va a estar como tal cambiado en este aspecto de Q. Si ustedes quisieran que toda la grabación que ustedes están ocupando se volviera a Q, no importando, por ejemplo, en este estilo de Normal Life, existe una opción. Por ejemplo, ustedes entran aquí a sus opciones de View Options y dentro de las opciones, este es el QTime en general para poderlo cambiar. Si ustedes presionan Shift en la parte superior, perdón, aquí en el default, voy a quitar el Shift, perdonen, aquí en el default voy a cambiar los valores por default de ese show. Entonces, en esta opción de View Default, aquí yo encuentro una opción que se llama Default Queue Timing. Presiono Default Queue Timing y aquí me indica que ya todos los queue stack van a ser como queues, ya no se van a guardar como chase, no importando que yo esté trabajando en el modo de Normal Life. ¿Por qué les voy a mencionar que yo trabajo, que mencionamos esta parte de Normal Life? En las opciones de trabajo de en vivo, en la parte de tiempos dentro de la consola, es muy fácil trabajar en selección de tiempos, pero la grabación la realiza en Chase. Si yo quisiera que todo fuera Q, simplemente lo cambio a default QTM y he cambiado ya toda la parte de configuración de grabación. Ahora, lo que les hablaba, vamos a realizar la parte de cómo afectar los tiempos en vivo, grabar algo en vivo y realizar un match de una manera rápida para a partir de ahí arrancar junto con estas opciones de programación y dar finalizado estas opciones. Por ejemplo, en la programación en vivo, cuando ustedes quieran afectar tiempos dentro de la consola, básicamente, por ejemplo, en esta opción que estamos corriendo en el Q1, seleccionan su grupo, seleccionan algún tiempo, por ejemplo, y la paleta. Y todo se va a ir afectado junto con esa opción. Esto solamente se encuentra tanto en el estilo normal como en el teatro tracking. En el estilo Hawk no se tiene como esta opción de poder trabajar en vivo. Ahora también, dentro de esta opción, si ustedes quisieran cambiar o regresar a sus opciones del queue, el clear también lo pueden afectar con un tiempo. Seleccionan el tiempo, presionan clear y ya se regresa a esta opción al queue en el cual estábamos como tal corriendo. El release que funciona, libera como tal el playback que está arriba o shift release para todo lo que se encuentra arriba. Igual, si ustedes presionan un tiempo y presionan release, también se está afectando estas opciones. Pero estos tiempos también ustedes los pueden ocupar para grabar queues. ¿Esto qué quiere decir? Ya que los queues se vayan afectados. Dentro voy a de nuevo entrar al playback. Si ustedes observan, tengo dos opciones que se llaman fade y delay que lo que hace pues, es directamente afectar el tiempo. Puedo presionar doble clic o presionar, por ejemplo, el tiempo en directo. Por ejemplo, presionar 4 segundos, enter. Y con eso he afectado el tiempo de este playback o de este Q o del Q2. Si ustedes observan, se ha afectado junto con este tiempo tanto de fade como de delay. Esta opción de hold rápidamente es una opción de cómo se va a accionar el Q. ¿Cómo es el hold? El hold en yes indica como tal que hay que presionar un go. Voy a presionar doble clic o la barra para mostrar las opciones. El no como tal es que va a ir en continuación o va a ir como un follow. El yes es que quiere esperar un go. El timecode o el remote como tal. El timecode es lógicamente por una línea externa de timecode. El remote en este caso es en la consola. Ustedes recuerdan que en la parte trasera teníamos un remote. Para accionarlo por eventos o que ignore el timecode. Vamos a hablar nada más en este aspecto del no como un follow. Por ejemplo, vamos a cambiar el 3, por ejemplo, para poderlo mostrar. Voy a reiniciar todo el playback. En este caso lo voy a indicar como un no.
Como no tiene tiempo, se va a accionar de una manera inmediata. Por ejemplo, si yo subo, presiono mi segundo cue y de una manera inmediata se va a activar mi tercer cue, si ustedes observan. Ustedes observan, terminó de realizar el cue y se accionó este follow. Puedo colocar un tiempo a este follow para que tenga este tiempo y no se accione de una manera inmediata. En el wait, presiono algún tiempo, 4 o 5 segundos, y este va a ser el tiempo que va a esperar este Q3 en accionarse. Entonces subo el fader, por ejemplo, presiono go, terminando el Q va a empezar a contar el tiempo y aquí está, reparte el tiempo entre este y el fade, por eso es que empezó con un segundo, porque son 4 menos 5 menos 4 es 1, por eso empezó, arrancó en un segundo, porque hace esa parte en la cual realiza esta opción. En este caso podríamos colocar 9 segundos para que realmente espere los 5 segundos que requerimos como tal de wait. Ahora vamos a arrancar la grabación con tiempos en directo dentro del queue. Como ustedes observaron, seleccionan el tiempo, afectan la paleta y en automático todo se va afectando o todo se va realizando. La grabación es lo mismo, por ejemplo, seleccionamos y vamos a arrancar, en este caso con una posición en out up. Yo lo voy a guardar en automático, record y va a ser mi primer cue. Si queremos afectar cualquier paleta con tiempos, recuerden, la sintaxis es primero el tiempo y luego la palette. En este caso seleccionamos, por ejemplo, el tiempo 4 segundos y la palette. Se va a ir afectando, pero también cuando yo presiono record y lo grabo, ya se grabó junto con ese tiempo, ya se ha grabado. Igual con el aspecto de color. Si yo presiono algún tiempo, por ejemplo, y algún cambio de color, y yo presiono record y lo grabo, se está grabando junto con toda esa información. También dentro de estos llamados shortcuts existe la posibilidad de grabarlos con desfasamientos, ¿no? Con estas opciones de desfasamiento directamente. La sintaxis es muy sencilla, es simplemente tiempo, asterisco y como tal la palette, o en este caso el shortcut. Ahorita vamos a observar los shortcuts. En este caso, por ejemplo, podemos presionar 3 asterisco, cambio de color para tomar alguna palette. Lo va a realizar dependiendo, record, grabarlo. Al presionar izquierdo lo va a hacer, o al presionar, perdón, star o asterisco, lo va a hacer de izquierda a derecha, en este caso, o en este caso, si presionamos slash, lo va a hacer en modo inverso. Vamos a ir accionando cada uno, por ejemplo, tiempo, asterisco y slash, y ustedes observan, y presionamos alguna palette, lo va a hacer en sentido contrario. Básicamente lo hace por IDs. Con el asterisco lo hace del ID mayor al menor, en el sentido contrario lo hace del menor, perdón, del menor al mayor, y el sentido contrario del mayor al menor. Igual lo pueden realizar con cualquier palette, inclusive hasta de posición. Por ejemplo, voy a mover un poco el visualizador. Presionamos, por ejemplo, el tiempo, asterisco menos. Presionamos alguna posición. Si ustedes observan, lo hace del centro hacia afuera. Record, seleccionamos. Y el último shortcut, 5 asterisco más y un cambio de color, por ejemplo. Vamos a presionar verde. Lo hace de afuera hacia el centro. Record y lo grabo. Dentro de estas opciones o dentro de este listado de shortcut, se los podemos enviar para que ustedes lo vayan teniendo. Básicamente es 3 o 4 shortcuts los que hay que ocupar. Vamos a entrar a nuestro playback. Si ustedes observan, ya todo está grabado en queues, no importando el modo, en este caso en el modo normal live, porque ya le indiqué que todo fuera como un queue. En este caso subo mi fader, mi primer queue lógicamente es mi posición de out up. Y vamos a ir observando cada uno que ya vienen incluidos los tiempos, básicamente. Simplemente es en este aspecto, selecciono el siguiente queue junto con el que he estado realizando y aquí está el tercero, por ejemplo, cuarto queue, sexto queue y mi último queue nada más para observarlo. Aquí está mi último queue. De esa manera ustedes pueden ocupar los shortcuts o poder ocupar dentro de las opciones de shortcuts dentro de perdone, dentro de Magic Q o dentro de las opciones como tal de Magic Q, dentro de las opciones de dentro de las opciones de grabación o dentro de estas opciones de grabación que nosotros vamos como tal obteniendo, dentro de las opciones de grabación que nosotros vamos trabajando. Perdone, voy a cerrar el editor, listo.
Entonces, de esa manera ustedes como tal pueden empezar a grabar junto con los tiempos, tener esta opción de poderlos indicando dentro de las opciones de trabajar junto con los tiempos dentro de Magic Queue. La parte de la actualización o estas opciones de actualizaciones o de merge, llamándolo dentro de los queues, ¿qué proceso ustedes pueden tener? Existen varios procesos. Dentro de las opciones de CAMSYS es que es un sistema camaleónico. Al final es un sistema en el cual ustedes podrían tener varias opciones de llegar a un resultado. Esto que indica que existen varias formas, no simplemente la que podamos o la que las varias que nosotros les estemos mostrando quiere indicar de que una es la correcta, 3 o 4 son las correctas. No hay una específica en la cual ustedes siempre necesiten realizarlo. Como ustedes observaron, dentro del patch, dentro de la grabación, ahorita que vamos a observar dentro de la edición, existen varias opciones en las cuales ustedes pueden trabajar. Ahora, dentro de las opciones de edición, existen 4 opciones, podríamos llamarlo. Una de ellas se llama el incluir más el update, por ejemplo. Nosotros, para llamar un queue, recuerden, dentro del queue no se encuentra en el programador. Para poderlo afectar se necesita llamar. La primera opción se llama incluir más update, que se encuentra en este lado. Presionamos incluir, en este caso el queue que necesitamos nosotros llamar, seleccionamos el playback y lo va como tal a llamar al programador. Voy a cambiar a mi ventana 1 y si ustedes observan, se marcan las pallets que están en ese queue. Si ustedes observan, de su lado derecho está mi tecla update. Yo todos los cambios que vaya a realizar, por ejemplo, en color, vamos a arrancar con un mid yellow. Ya que haya terminado yo de realizar la edición, presiono update y ya he terminado de editar ese queue. Simplemente subo y ya está editado junto con ese color. Las otras dos opciones se llaman con el queue actual. Está corriendo el queue actual, realizo los cambios, por ejemplo, lo que yo vaya a realizar de cambios. Dejo presionado en la consola el SMARC record y ya realizado como tal ese merge. O en el caso puedo presionar el record, número de queue, que es el 1 en este caso. Siguiente del playback. Me muestra 3 opciones la consola, que es lo que quiero realizar. Reemplazar, hacer un merge o un merge queue only. Selecciono merge queue only y también ya he realizado ese merge dentro de la propia consola, ¿no? Ya se ha realizado esta propia opción del merge. Otra de las opciones en el actual o en el queue actual, selecciono, hago el cambio, por ejemplo, de los equipos. Presiono mi tecla update que se encuentra en este lado. Y dentro de las opciones me muestra si quiero actualizar ya sea las palettes, el offset patch, que lo vamos a ver en el nivel, en el siguiente webinar que tengamos, y o actualizar el queue. Simplemente selecciono el queue, down y listo. Y ya tengo actualizado como tal mi queue. Ahora, actualizar varios queues o hacer un merge de varios queues en un listado o en queues específicos. Vamos a ver en un listado cómo realizaría un merge. Por ejemplo, dentro de este queue, dentro del queue en el cual estamos como tal trabajando, dentro de estas opciones en el cual nosotros estamos realizando, seleccionamos, por ejemplo, esta opción. Perdón, vamos a integrar los FO frontales porque tenemos los MK. Seleccionamos los FO frontales y vamos a activar el parámetro que queremos guardar o los parámetros, en este caso la intensidad. Vamos a dejarlo un 75%. Y lo vamos a incluir en todos nuestros queues porque no se encuentra como tal seleccionado, no se encuentra como tal en nuestro listado de queues. En este caso vamos a presionar Shift seguido de nuestra tecla Record. Y en mis opciones hay una del lado izquierdo superior que se llama Rec Merge. Nosotros lo llamamos, lo seleccionamos y presionamos nuestro playback. La consola nos pregunta si queremos actualizar el queue actual o todo nuestro listado de queue. Limpiamos, subimos nuestro playback. Si ustedes observan, aquí está en mi Q1, Q2, vamos a cambiarlo. Se encuentran ya mis FO frontales, Q3, Q4, Q5, Q6 y Q7, ¿no? En todos mis FO, perdón, en todos mis Q están mis FO frontales, ¿no? No se encuentran exclusivamente dentro de esta área de los FO frontales o dentro de estos Q. Ahora, en ciertos Qs donde yo requiero la información, ¿esto qué quiere indicar? Por ejemplo, tengo este listado de Qs y vamos a grabarlos en el Q. ¿Les parece bien? Vamos a grabarlos en el Q
3 y en el Q5 nada más algunos información. Q3 y 5 nada más vamos a guardar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a guardar los beams. No, nada más tenemos spots. Vamos a guardar inclusive hasta beam y wash. Perdón, sí, beam y los wash, por ejemplo. Simplemente voy a cambiarlos de posición, que se encuentren aquí, y también los air one beam, ¿no? Por ejemplo. Quitar el fan, locate, posición, y vamos a mover en esta área junto con que siempre estén en rojo. Para guardarlos en queue específicos vamos a utilizar la misma opción, Shift más Record, Record Merge, pero en lugar de pisar el playback para que no se graben en todos los queues, vamos a escribir los queues específicos donde yo los requiero. En este caso, se recuerdan, es 3 más 5. Solamente los requiero en 2 queues. Si ustedes los quisieran en más queues, es ocupar la tecla True, que básicamente es del queue, no sé, si fuera del 3 al 7, 3 True 7, o en un listado de queues intercalados, por ejemplo, 10 True 15 más 30 True 35 más consecutivamente más junto con la tecla True, ¿no? Básicamente. Ya que tengo seleccionados los queues, presiono el playback limpio, en este caso, subo, está mi primer queue o mi primer queue con la información, en el segundo no se encuentra y en el tercero voy a ver toda la información como se arrastra, básicamente porque tengo aquí la información guardada. Aquí se encuentra, en mi queue número 4 ya no debe de estar esa información porque no la incluí, y en el queue número 5 debe de nuevo encontrarse esta información que yo ya tengo como tal trabajando. Mi queue número 6 y mi queue número 7 dentro de estas opciones de grabado dentro de Magic Queue, dentro de estas opciones de actualización y de merge. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí sería como todo este tema, también para no tener mucha información. Hoy no hablamos de efectos, les vuelvo a comentar, porque la siguiente semana vamos a tener exclusivamente el tema de efectos. No vamos a hablar de otra cosa, pero sí los temas que vamos a hablar es cómo iniciar un efecto, qué opciones tenemos para hacer un efecto, cómo grabar un efecto en palettes, cómo grabar un efecto en ejecutores, cómo grabar un efecto en un queue, cómo hacer pues, una transparencia de un efecto, cómo modificar en una palette del efecto, en un queue también el efecto, en varios queues dentro del efecto, cómo crear un efecto a partir de un chase, qué opciones vienen dentro de los valores para nosotros modificarlos. Y esos serían los temas de la siguiente semana y posiblemente lo platicaría con Igor y con Arthur de finales del siguiente mes, hacer la continuación del intermedio, hablando un poco ya de cuestiones de conexión de visualizadores, hablando un poco de los queues con tiempos, específicamente con tiempos, y después tomar todo el aspecto de visualizadores con tercero en estas opciones de Magic Queue.